acerca de neumonía, complicaciones. Bueno, primero para empezar algunos datos generales. Tenemos que saber que países desarrollados va a ser de un 3.3% por cada 1000 niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, y de 1.45 en los niños de 0 a 16 años. Tenemos que saber que la mitad de las cifras de neumonías en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, van a requerir alguna hospitalización. En Estados Unidos también se ha visto que, sobre todo los pacientes menores de 2 años, son los que más han requerido hospitalización. Sin embargo, estos han disminuido con la introducción de la 2010. Así, en los países subdesarrollados, esta incidencia anual, claro que es mucho más alta. Es más o menos de 231 casos por cada 1000 niños, y de estos el 50 al 80% de los niños con neumonía van a realizar neumonía grave y van a requerir hospitalización. Tener en cuenta también la mortalidad, que es más o menos de 800.000 casos al año a nivel mundial, sobre todo en los menores de 19 años, y que va a tener predilección. Bueno, para hablar en sí de lo que es la neumonía complicada, como su nombre dice, es cuando se presenta la complicación en el contexto de una neumonía que puede ser viral, puede ser bacteriana o puede ser una neumonía típica, ¿no? Sobre todo cuando va a haber derrame paraneumónico, empiema, neumonía necrotizante, absceso pulmonar o neumotórax. Tenemos que saber que las complicaciones más frecuentes van a ser el derrame paraneumónico y el empiema, sobre todo asociado en su gran mayoría a las neumonías bacterianas por agentes virales o agentes atípicos. Entonces, el derrame paraneumónico va a ser un derrame pleural exudativo asociado a neumonía, sobre todo la neumonía bacteriana, y que va a tener tres clasificaciones, ¿no? Un derrame paraneumónico no complicado quiere decir que es un derrame que va a remitir solamente con tratamiento antibiótico. El derrame paraneumónico complicado, que aparte del tratamiento antibiótico, va a requerir algún tipo de intervención, ya sea drenaje pleural más adelante, o el empiema en sí, que es un derrame paraneumónico complicado, ¿no? Este último es el último estadio del derrame paraneumónico, y aquí vamos a tener la presencia pues ya de un líquido que va a ser invadido por bacterias y que macroscópicamente va a ser un líquido purulento, ¿no? Entonces aquí ya debemos de fijar el concepto que todo empiema siempre debe ser drenado. Ahora, en lo que es la epidemiología, ya en lo que es la neumonía complicada, vamos a ver que tanto el derrame como el empiema, que son los más frecuentes, se van a desarrollar en un 2 a 12% de los niños con neumonía, y hasta el 28% de ellos van a requerir hospitalización porque van a ser un cuadro severo. Va a ser más común en los niños menores de 5 años y va a tener cierta prevalencia en los meses de primavera e invierno, ¿no? Y también va a estar asociado pues a los cuadros de gripe estacional y neumonías bacterianas, como es lo más frecuente. Se ha visto que en los niños que hacen neumonía complicada hay una revisión sistemática de 61 niños con neumonía complicada con derrame paraneumónico o empiema. Se vio que este 11% tenía alguna enfermedad subyacente, ¿no? Como algún tipo de inmunodeficiencia, trombocitopenia congénita, era un niño con PCI, cirugía previa pulmonar, TBC, cardiopatía congénita, antecedente de prematuridad o antecedentes de estenosis esofágica y fibrosis quística, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una neumonía complicada, con una evolución tórpida, con un cuadro muy severo, buscar alguna enfermedad subyacente, ¿no? Entonces, para hablar de etiología, como había mencionado, esas complicaciones están más asociadas a las neumonías de tipo bacterianas, ¿no? Entonces, los principales agentes a la cabeza va a ser el Streptococcus pneumoniae, y luego seguido por el Staphylococcus aureus, que puede incluir el MARS, ¿no? El resistente. Bueno, el neumococo va a ser el patógeno más común causante del empiema y del derrame paraneumónico. Sin embargo, de todas maneras, estos han disminuido por la introducción de la vacuna, pero se ha visto que aún así con la vacuna, el serotipo 3 va a ser el serotipo que va a causar enfermedades graves, ¿no? Más del 90%
de los Streptococcus pneumoniae que causan estas complicaciones van a ser sensibles a la penicilina. También, como mencionaba, pueden ser como agentes etiológicos los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿no? Pero también podemos encontrar otras bacterias, ¿no? Como el un 10% va a ser de causa viral y un 20% de causa típica, ¿no? Como por ejemplo el micoplasma, que es el más. La diferencia es que la neumonía complicada atípica va a ser una enfermedad mucho más benigna, un cuadro mucho más leve, van a ser derrames pequeños que rara vez van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Van a ir bien con tratamiento antibiótico, que en este caso serían los macrólidos, ¿no? También va a haber un pequeño número de neumonía complicada asociada a tuberculosis o a ¿no? Entonces, tenemos que recordar que la probabilidad de aislar algún organismo en el líquido pleural va a ser bastante bajo, ¿no? Esto se confirmó también en un estudio en España, donde el 79% de los casos estudiados se pudo aislar el neumococo y 50% de ellos fue el serotipo tipo 1, ¿no? Recordar que la neumonía complicada va a ocurrir en el 53% de los niños, sobre todo en los mayores de 61 meses, y los serotipos Unidos, Taiwán, Inglaterra, Europa, se ha visto que lo más frecuente es el serotipo 1 y el serotipo 3, ¿no? Entonces, para hablar de la fisiopatología, en sí el del derrame paraneumónico, este va a tener tres estadios, ¿no? El primer estadio es la fase temprana exudativa, que va a ser un derrame simple, por así decirlo, un derrame sin complicaciones. Aquí en el estudio del líquido pleural vamos a encontrar pues, que la glucosa va a estar normal, el pH es normal, la celularidad es baja, ¿no? Y se da por capilar. Esta primera fase dura más o menos de 24 a 72 horas. Estadio ya es la fase purulenta, ¿no? Es decir, el empiema. Ya el líquido pleural se ve invadido por las bacterias y va a ser un líquido que ectoscópicamente va a ser un líquido purulento, ¿no? Aquí, por lo mismo que van a aumentar las bacterias y la celularidad, porque van a haber un aumento de los polimorfos nucleares, va a haber un consumo de glucosa y un pH más ácido de los polimorfos nucleares. Asimismo, como va a haber lisis de los neutrófilos, estos liberan el DHL, ¿no? Por ello es que la característica que en este tipo de derrame, que es el empiema, el DHL va a estar bastante aumentado, más de 1000 unidades por litro. Luego viene el tercer estadio que es la fase organizacional. Aquí lo que va a haber es un crecimiento de fibroblastos sobre la superficie de la pleura, tanto parietal como visceral, lo que va a formar una membrana. Membrana va a hacer que la pleura sea bastante rígida, sea fibrótica, y eso restringe la reexpansión pulmonar. Por lo tanto, va a haber una alteración también en la función pulmonar, haciendo que el espacio pleural sea un espacio continuo que sea muy riesgoso a infecciones repetidas, ¿no? Y esto va a durar de 2 a 4 semanas después del inicio del empiema, si es que obviamente no recibe tratamiento, pues, ¿no? Entonces, ¿en quiénes debo sospechar que tengo algún tipo de complicación? Probablemente sea bacteriana, pero que permanece con fiebre persistente más allá de las 48 horas, aún habiendo iniciado tratamiento antibiótico. Entonces, yo debo reevaluar al paciente y ver si es que está presentando algún tipo de complicación. La sintomatología más frecuente, como menciono, es la fiebre persistente, pero también puede haber dolor torácico, tos persistente, disnea, malestar general, el paciente va a ser taquipneico, ¿no? Y puede adoptar ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, puede optar el decúbito lateral del lado afectado, que es la posición que va a haber algún tipo de alivio del dolor. Al examen físico, pues vamos a encontrar un paciente en dificultad respiratoria, puede haber dolor pleurítico, puede haber escoliosis, entre comillas, porque es una posición antálgica que ocasiona un alivio del dolor en el paciente. Va a haber disminución del murmullo vesicular, matidez a la percusión si el derrame es muy grande y un frote pleural a la auscultación. Entonces, una vez que ya tengo la sospecha, la clínica, ¿no? Puedo ayudar y cifras específicas para las complicaciones, pero lo que yo debo evaluar es que si mi paciente tiene ciertos reactantes de fase aguda al inicio positivos,
y a las 48 a 72 horas sigue con fiebre y toma un control, estos van a ir en aumento, ¿no? Entonces, lo que va a persistir es el hemograma con leucocitosis o con leucopenia, va a haber trombocitosis secundaria reactiva que se ha reportado en varios estudios en los que 93% de los niños que tienen neumonía complicada con un pico de 2 o 3 semanas, pero que no necesita ningún tipo de tratamiento, ¿no? Porque así como viene, solo se va cuando pasa el proceso infeccioso. Puede haber anemia hemolítica si es que es una neumonía con etiología atípica como micoplasma. Los reactantes de fase aguda aumentados, ¿no? PCR aumentado, BCG aumentado, procalcitonina aumentada. Puede haber hipoalbuminemia porque en el derrame pleural va a haber pérdida de proteínas, ¿no? Y eso puede ocasionar hipoalbuminemia o puede estar asociado en algunos casos a una cierta parte en lo que es los exámenes laboratoriales. Luego de ello, una vez que tengo ya la clínica, la sospecha, el laboratorio, voy a la evaluación radiológica, ¿no? Que es lo que me va a acercar más al diagnóstico. El primer paso es la radiografía simple de tórax. Si bien es cierto, no me va a decir qué tipo de derrame es, si es un derrame loculado, un empiema o un derrame simple, simplemente me va a decir si hay o no una radiografía de tórax póstero anterior, donde lo que va a predominar, pues, ¿no? Es la radiopacidad homogénea que vamos a ver aquí, que obtura los senos costodiafragmáticos y los costofrénicos, en este caso el hemitórax derecho. Vamos a ver, pues, los signos característicos que es el menisco, la línea de Damastor, imita, pues, ¿no? En la interfase de aire líquido. Vamos a ver aumento de los espacios intercostales. Y si el derrame pues, es muy grande, vamos a poder observar. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Esto es dos tipos de incidencia. Esta es una radiografía posterior-anterior y esta es una radiografía de cúbito lateral. La bibliografía nos menciona de que podemos utilizar esto para diferenciar qué tipo de derrame es, ¿no? Si es un derrame loculado, un empiema, o es un derrame de líquido pleural libre, o es un derrame simple, ¿no? Entonces, aquí en la incidencia posterior-anterior vemos que hay obturación del lateral, en este caso derecho, vemos, ¿no? Que el líquido por gravedad cae y se forma acá unas capas, ¿no? Quiere decir que el derrame es no loculado, es un derrame libre, ¿no? Porque si fuera loculado no afectaría la gravedad, seguiría viéndose como una obturación del seno y con las líneas y con el signo del menisco, ¿no? Entonces, si yo tengo la sospecha que es un líquido que es loculado, que es un derrame complicado, el siguiente paso que es la ecografía, ¿no? También para mencionar que pues aquí ese es un tórax whiteout, como es un tórax blanco, que se me va a ser difícil de diferenciar, ¿no? Porque puede ser una consolidación masiva o una telectasia masiva o un derrame masivo, ¿no? Entonces, para ello también yo me pregunto, ¿no? ¿Qué etiología puede ser? Entonces, para eso utilizo la ecografía. La ecografía me va a ayudar a distinguir líquido o si es que hay presencia de septos o loculaciones, ¿no? Sobre todo se hace para cuantificar también el derrame. Si es que yo encuentro septos, como vemos aquí, septos o loculaciones, o hay falta de movimiento de líquido con la gravedad, entonces probablemente este sea un derrame preneumónico loculado, localizado, un MPM. También me sirve para identificar los sitios óptimos para hacer la toracocentesis en el caso de que se fuera a realizar. Y bueno, su desventaja es que es operador dependiente, ¿no? Luego, el siguiente paso que podría servirme es la tomografía, ¿no? Si bien es cierto, esto me va a ayudar para identificar si hay presencia o ausencia de líquido, pero no se debe hacer de forma rutinaria, ¿no? La tomografía me va a servir más que todo para ver, para diferenciar el tipo de enfermedad parenquimal pulmonar, ¿no? Sobre todo para diferenciar necrosis de un absceso pulmonar o una neumonía necrotizante, ¿no? También me puede servir para algunas otras causas de derrame, o si es que voy a hacer alguna intervención quirúrgica como toracotomía o toracoscopía, pues debería tener una tomografía previa para delimitar la anatomía, pues, ¿no? Y excluir que haya algún tipo de absceso intrapulmonar. Entonces aquí vemos, esta es la imagen de un empiema, es
es una densidad pues homogénea, puede ser cóncava, convexa, sobre todo en la parte posterior de los lóbulos, ¿no? Pero cuando yo encuentro ya otros tipos de densidades, como densidades aquí de líquido, de aire, algunas imágenes quísticas, probablemente este sea ya una neumonía pues necrotizante, ¿no? Entonces para eso me va a ayudar la tomografía. Ahora, con respecto a los hemocultivos, todo paciente que tiene una complicación en la neumonía debe tener un hemocultivo, ¿no? Sin embargo, como se sabe, los hemocultivos tienen una sensibilidad bastante baja, ¿no? Y esto se va a ver afectado principalmente porque cuando el paciente realiza o presenta la neumonía, la complicación de la neumonía, previamente ya ha recibido pues tratamiento antibiótico. En muchos casos hay pacientes que empiezan con sintomatología, se automedican o acuden 2, 3 médicos hasta ser hospitalizados y los hemocultivos van bajando la sensibilidad, ¿no? Entonces, estos van a ser positivos más o menos en un 2 a un 20%. Y en el caso sean negativos, pues los cultivos de líquido pleural sí serían de ayuda, ¿no? Ahora, el cultivo de esputo también como una ayuda diagnóstica. Esto se hace en niños más grandes que son capaces de expectorar. No se hace no se hace de rutina, ¿no? Si es que el paciente está en ventilación mecánica, bueno, se podría tomar a través del tubo endotraqueal. Y los cultivos nasofaringeos no son nada confiables porque va a haber bacterias pues in situ que nos diagnóstico erróneo, ¿no? Recordar otra vez que el rendimiento de cultivos va a disminuir luego de la administración de los antibióticos. Entonces, una vez que, bueno, imaginemos que tenemos un complicado, un empiema, sí o sí yo realizo el drenaje pleural, entonces tengo que hacer ciertos análisis, ¿no? Primero en la cabeza los análisis microbianos, tengo que hacer un estudio de Gram, un cultivo de líquido pleural, recordar que los cultivos de líquido pleural solo van a ser positivos entre el 25 y 49% por lo mismo, ¿no? Por lo que el paciente ya probablemente ha recibido tratamiento antibiótico previo. También puede ayudarme algunos exámenes como detención de antígenos, que bueno, no sé si aquí es una literatura de afuera, pero lo hacen como es una prueba rápida, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya han iniciado tratamiento porque tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. También podría hacerse el PCR en líquido pleural, pero tiene una sensibilidad muy variada, no se recomienda como de rutina, ¿no? Entonces, una vez que hago el análisis microbiano, también tengo que hacer el recuento celular diferencial, ¿no? Ver qué tipo de células predominan, si polimorfonucleares o mononucleares, y el estudio bioquímico que es básico, ¿no? El pH, DHL, glucosa, proteínas, ADA, amilasa, colesterol, triglicéridos. También recomiendan que se podría hacer la broncoscopía, pero que no está indicada como de rutina, solo se puede realizar en aquellos pacientes que se sospeche que el absceso pulmonar o el derrame paraneumónico sea producto de un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el líquido, tengo que saber que el derrame paraneumónico va a ser un exudado, entonces va a tener ciertas características, ¿no? Eh, Primero, en las literaturas siempre recomiendan que el pH parámetro de estudio y que en muchas ocasiones lo han utilizado en muchos estudios como un parámetro único, ¿no? Ellos dicen que si el pH ya es menos de 7,3, entonces este paciente probablemente tenga un derrame paraneumónico complicado, y si es menor de 7 probablemente ya sea un empiema, aún así no tengan las características macroscópicas como de purulentas, ¿no? Entonces, un exudado lo que va a tener en el líquido pleural van a ser proteínas mayor de 3 gramos por decilitro, un DHL mayor de 200, un pH menor de 7,3, una glucosa disminuida menor de 60, colesterol mayor de 60 y células, en este caso leucocitos, mayor de 1000, ¿no? Entonces esto es lo que nos diferencia de trasudados. Luego de ello, si quiero ya diferenciar en sí lo que es un derrame pleural complicado del no complicado, que en este caso es el empiema, como había mencionado, hay muchos estudios que dicen que el pH es uno de los parámetros pues, más recomendables, ¿no? Podría usarse incluso como parámetro único. Entonces aquí podemos observar que el empiema pues va a ser un pH bastante ácido, ¿no? Un pH menor de 7. Y si es que el derrame no es complicado, pues
puede ser un pH sí ácido, pero no menos de 7,2, ¿no? Igual la celularidad va a ser mayor de 10.000, en el caso del empiema va a ser 15.000, la glucosa va a estar disminuida en los tres casos, más disminuida en el empiema, y el cultivo es más probable que me salga positivo, pues en el caso del empiema, que ya es un líquido, pues, purulento, ¿no? Y el DHL siempre mayor de 1.000. Es una publicación en la que básicamente nos ayuda a confirmar lo de la teoría, ¿no? Este estudio se hizo en pacientes que tuvieron como diagnóstico derrame paraneumónico y empiema, que estuvieron hospitalizados de enero a junio del 2006 al 2015. En todos se le tomó rayos X, en todos se les tomó ecografías y se le tomó tomografía en aquellos pacientes que tenían alta sospecha de neumonía necrotizante, absceso o fístula, ¿no? Y se realizó otra pocentesis en aquellos pacientes que en la ecografía se veía un derrame más de 1 centímetro. Se revisó el historial de vacunas y bueno, se decidió el tratamiento de acuerdo a los hallazgos en las imágenes. Aquí se pudo observar en el estudio de que el 60%, bueno, fueron pacientes con diagnóstico de empiema, 40% con derrame paraneumónico no complicado, y el sexo que predominó fue el sexo masculino, ¿no? La edad media fue de 72 meses en empiema y de 80 meses en el derrame paraneumónico no complicado. 28% de estos pacientes tuvo tratamiento antibiótico previo y solo un 30% de los pacientes con empiema tuvo un cultivo de líquido pleural positivo y un 25% tuvo tanto hemocultivo como líquido pleural positivo, ¿no? Y lo que se vio fue que los pacientes que tenían como etiología una bacteria típica tuvieron ambos cultivos negativos, pero se realizaron estudios de serología y tuvieron IgM positivos, ¿no? 12 casos en el caso de los derrames y 15 no, 12 en los casos de empiema y 15 en los de los derrames paraneumónicos, ¿no? Entonces, quiere decir que si tengo alta sospecha de una neumonía típica complicada y tengo un cultivo negativo, no me descarto, ¿no? Debería usar el tipo de estudio serológico. Aquí también, para recalcar que en ese estudio también se confirmó que el agente más frecuente era el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Luego de ello, podemos encontrar el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes o el Viridans, ¿no? Recalcaron también en el estudio que los cultivos de líquido pleural pueden tener una sensibilidad tan baja como de 8% en aquellos que ya recibieron tratamiento antibiótico previo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae fue el agente más frecuente y el empiema se presentó en 75% de los pacientes que tuvieron cultivos positivos para Staphylococcus aureus, ¿no? Y en aquellos que tuvieron positivo para micoplasma, tuvieron una enfermedad leve, fue un derrame paraneumónico benigno y no necesitó drenaje pleural. Aquí también para mencionar de que, como habíamos dicho, la fiebre persistente es una de las características en los pacientes con neumonía que tienen una evolución desfavorable y que van a presentar complicaciones, ¿no? También puede persistir la tos, taquimia, letargo, el aumento de requerimiento de O2, sobre todo en los pacientes que desarrollan empiema, ¿no? Y en este estudio también mencionaron que el sitio más frecuente de desarrollar los derrames paraneumónicos mediante la ecografía fue en el hemitórax derecho, ¿no? En todos, tanto en el derrame paraneumónico como en el empiema. Ahora para hablar del tratamiento, bueno, todas las neumonías complicadas obviamente deben ser tratadas con antibióticos de amplio espectro. La literatura recomienda que en aquellos derrames paraneumónicos pequeños, que son de líquido libre, que el paciente luce bien, que no tiene distrés, ellos plantean que podría usarse vía oral de amplio espectro, ¿no? Y un seguimiento radiológico. Pero en aquellos pacientes que tienen derrame paraneumónico moderado a grave o empiema, sí o sí tienen que estar hospitalizados y con antibióticos endovenosos. Entonces, el inicio de tratamiento antibiótico obviamente va a ser empírico, pero tenemos que cubrir tanto el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y luego ya se va a modificar en cuanto tengamos la sensibilidad pues, de los cultivos, ¿no? Del líquido pleural o del hemocultivo, si se hiciera drenaje. Entonces, ellos recomiendan que el esquema de tratamiento antibiótico debe tener sí o sí una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, más clindamicina si es que estoy sospechando en un Staphylococcus aureus o en un agente anaeróbico, y vancomicina si es que el paciente tuviera alergia a la clindamicina o si es que en la comunidad el agente más frecuente es un Staphylococcus aureus marcia, ¿no? Que es meticilina resistente.
Y si es que tengo alta sospecha de que el paciente pueda tener alguna neumonía atípica, entonces debería agregar un macrólido, ¿no? Ahora, la duración del tratamiento ellos recomiendan que debe ser mínimo 10 días después de la resolución de la fiebre. Y se ha visto que un ciclo total de tratamiento antibiótico de más o menos 2 a 4 semanas, pues va muy bien en los pacientes si tienen una evolución favorable, ¿no? Y que si es que el paciente va de manera favorable y quiere hacer el traslado endovenoso a vía oral, el paciente pues igual tiene que estar afebril y sin drenaje torácico más o menos de 2 a 5 días. Entonces, ese es un algoritmo para ver cómo se tratan los derrames pequeños, ¿no? Definición que sea menos de 1 centímetro en la radiografía de decúbito lateral o que sea la opacidad menos de un cuarto del hemitórax, ¿no? Y que el paciente luzca bien, que no tenga distrés, ¿no? Entonces, tengo el paciente con neumonía con derrame que se ve en la radiografía. Si es pequeño y no tiene, si el paciente luce bien y no tiene distrés respiratorio, pues el tratamiento puede ser conservador, ¿no? Si va bien con eso, entonces se mantiene el tratamiento que quizás puede ser antibióticos oral de amplio espectro y bueno, se hace control radiológico en 1 o 2 semanas. Pero si es que yo veo que con ese tratamiento conservador el paciente a las 24 o 48 horas no mejora, persiste con fiebre o hay deterioro clínico, entonces tengo que repetir la radiografía de tórax para ver si es que ese derrame ha crecido o si es que el paciente presenta distrés, entonces ya tengo que manejarlo como si fuera un derrame complicado, si fuera un derrame grande o moderado, ¿no? Entonces también luego de que yo tengo el manejo del derrame paraneumónico leve, puedo usar también la toracocentesis, que si bien es cierto es muy rara que se utilice en niños, porque más se utiliza el drenaje pleural continuo, pero en algunos casos sí se puede utilizar para definir la etiología, ¿no? Como contraindicaciones, bueno, alteración de la coagulación, si es que hay alguna enfermedad cutánea en el sitio de entrada o si es que el paciente está con ventilación mecánica con parámetros altos, ¿no? No hay datos muy claros de cuánto líquido se debe extraer, pero se sugiere que no sea más allá de 20 mililitros por kilo, ¿no? Y en los pacientes que tengan derrames masivos con evolución larga, eh, se debe evitar la extracción de grandes cantidades de volúmenes porque si extraigo mucha cantidad de volumen, pues ese pulmón que ha estado colapsado al momento de reexpandirse va a haber un aumento de la circulación y eso puede ocasionar que haya un edema pulmonar, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es que solamente se extraiga el líquido para aliviar los síntomas, ¿no? No necesariamente se tiene que extraer todo el derrame. Y bueno, como habíamos mencionado, en los que son empiemas, sí o sí se debe drenar, pero en los que son empiemas por tuberculosis no se deben drenar porque hay bastante riesgo de hacer fístulas, ¿no? Entonces, ¿en quienes utilizo el tubo de drenaje torácico? En los pacientes que tengan un derrame grande, moderado o masivo, que ocupe más de la mitad del hemitórax, en aquellos que tengan dificultad respiratoria, hipoxemia, o en aquellos que tengan un derrame localizado, que en este caso el empiema, ¿no? Con todas sus características infecciosas, o en los pacientes que no haya una mejoría clínica, que ya han sido tratados con antibióticos pero que siguen con fiebre 48, 72 horas y que si le tomo un control radiográfico, el derrame está más grande, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es que el tubo torácico a usar deba ser pequeño, menor de 14 French, para minimizar complicaciones. Y se ha visto que si este se combinan con terapias fibrinolíticas, como lo vamos a explicar más adelante, puede tener muchas más ventajas a que si es el drenaje solo, ¿no? En este caso, obviamente, sería en el derrame paraneumónico complicado o el MPM. Entonces, este sistema debe estar conectado a un sistema de drenaje unidireccional por debajo del nivel del pecho. Y como habíamos mencionado, hay que evitar extraer grandes cantidades de líquido, ¿no? Ellos sugieren que en los niños ya grandes y adolescentes el drenaje debe ser un máximo 500 mililitros por hora, no debe exceder de eso. Y si es que yo veo que en el sistema de drenaje hay un burbujeo continuo, entonces eso me indica que hay fuga de aire pleural. Entonces, probablemente mi tubo va a estar en mala posición o puede haber alguna fístula o puede haber neumonía necrotizante, ¿no? Entonces, si yo veo burbujeo en el sistema, son las cosas que yo debería preguntarme y debería indagar, ¿no? No se necesita tomar rayos X de forma rutinaria, o sea, de forma diaria, solo si es que yo hago alguna intervención o quizás veo algún burbujeo y recoloco el tubo, ahí sí, ¿no? Pero si es que no modifico nada, entonces no necesariamente tendría que tomar placas todos los días, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, son bastante raras,
pero puede haber sangrado, infección de heridas en el sitio de salida, fístula broncopleural, atelectasia o laceración. ¿Cómo evalúo la respuesta? Tengo la respuesta luego del drenaje, bueno, se puede evaluar en los primeros días, pero si es que el paciente persiste febril o taquimneico o la aireación no mejora, entonces tengo que hacerme las preguntas, ¿no? ¿El tubo está bien puesto? ¿Está obstruido? Una vez que yo verifico esas dos preguntas y aún así el paciente no tiene buena respuesta clínica y ya está con tratamiento antibiótico con drenaje, entonces ya tengo que considerar otros pasos de tratamiento, ¿no? En este caso, bueno, sería el cómo tratar el empiema, ¿no? Como habíamos mencionado, todo empiema debe ser drenado y si es que este derrame paraneumónico complicado no mejora ni con el drenaje ni con los antibióticos, yo debo pensar en otro tipo de tratamiento, que en este caso sería la terapia fibrinolítica intrapleural o el BATS, que es una cirugía toracoscópica asistida por video, ¿no? Entonces, ambas se ha demostrado que tienen la misma eficacia, no hay diferencias significativas y ambas se pueden considerar como primera línea de tratamiento para los derrames loculados o el empiema. La única diferencia sería que el BATS es más costosa y requiere mucho más experiencia, por lo tanto, la primera opción sería la terapia fibrinolítica, ¿no? Y eso se demuestra aquí en ambos estudios, ¿no? Un estudio realizado en Europa en 60 niños con empiema, se comparó el BATS con el tratamiento con fibrinolíticos y se vio que no hubo diferencias ni en el resultado clínico ni en la estancia hospitalaria, solo hubo diferencia en los costos, ¿no? Y en el otro estudio que se realizó en Estados Unidos en 36 niños, también que recibieron BATS o terapia con fibrinolíticos, se vio que ambos no tuvieron en realidad ninguna diferencia significativa, ¿no? Entonces, para explicar lo que es la terapia fibrinolítica, ya. Entonces, la terapia lo que va a hacer es balizar las hebras de fibrina en el derrame paraneumónico localizado. Y, doctora Torres, ¿me dice que continuamos el miércoles? No le entendí. Hola. Sí, terminamos el tema de derrame general, disculpa, y continuamos el resto de complicaciones la siguiente semana. ¿Ya? Por favor. Ah, ya. Entonces termino solo estas dos terapias y de ahí continuamos los demás. Sí, sí, por favor. Gracias. Ya. Entonces, para continuar con lo de la terapia fibrinolítica, bueno, puedo usar distintos agentes como la uroquinasa, el teplase o streptoquinasa. En realidad no hay estudios que determinan si es que algún agente es más eficaz que otro, sino que solo se basa su elección de acuerdo a la disponibilidad, ¿no? Lo que vamos a tener quizás más disponible va a ser la uroquinasa, luego el teplase y luego la streptoquinasa. En algunos estudios dicen que se puede agregar algún agente mucolítico, pero se ha visto que no tiene ningún beneficio en la duración de la estancia u otros resultados, ¿no? Entonces, la técnica básicamente es la administración de estos fibrinolíticos a través del tubo de drenaje torácico o por riego en el momento de la toracoscopía, ¿no? Si usamos el alteplase, bueno, la dosis va a ser de 4 miligramos en 40 mililitros de suero fisiológico, que esto se va a pasar por el tubo de drenaje torácico y se va a hacer un tiempo de permanencia de 1 hora, ¿no? Y eso se repite cada 24 horas por 3 días, o sea, serían 3 dosis. También plantean que se puede usar otro esquema de 9 dosis, ¿no? Con una menor dosis por kilo, pero con un tiempo de permanencia también más corto, pero que sea cada 8 horas, ¿no? Por 3 días. En realidad puede usarse cualquiera de los dos esquemas. Y la uroquinasa, que es lo más usado, en pacientes mayores de 1 año se va a realizar con 40.000 unidades diluidas en 40 mililitros de suero fisiológico, o en el caso que sea menor de 1 año, solo 10.000 unidades en 10 mililitros de suero fisiológico, y eso se hace 2 veces al día con un tiempo de permanencia de 4 horas y se va a realizar por 3 días, ¿no? Ahora, ¿en quiénes no debe hacerse este tratamiento? En pacientes que tengan fístula broncopleural o que tengan un tubo de drenaje torácico que esté burbujeando y que probablemente haya fuga de aire, ¿no? Como efectos adversos, bueno, puede haber fiebre, malestar general, sangrado intrapleural o anafilaxia, que es muy raro. Por último, para terminar el BATS, bueno, es la cirugía toracoscópica asistida por video, ¿no? Esto se va a usar cuando el tratamiento antibiótico, el drenaje pleural y los fibrinolíticos han fallado, ¿no? Y veo que en el paciente hay falta de mejoría clínica, sigue con sepsis persistente o el derrame sigue en aumento, ¿no?
o que haya fístulas broncopleurales con pioneumotórax, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es que me va a ayudar a eliminar los septofibrinosos gruesos. Vamos a poder realizar un debridamiento de todo el material fibrinoso, vamos a poder hacer la ruptura de las loculaciones y drenaje del pus de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, ¿en quienes no se puede realizar, en quienes está contraindicado? En aquellos en que no se pueda lograr desarrollar la ventana pleural para tener un acceso, ¿no? O que hay un material piógeno grueso o que hay unas cortezas pleurales muy fibróticas. Entonces, de todas maneras, esto sí es invasivo, pero va a ser mucho menos invasivo que la toracotomía, ¿no? Va a tener menor estancia hospitalaria y tiene una tasa menor de fracaso que si solo usamos el antibiótico y el drenaje solo, ¿no? Y por último, bueno, para terminar la idea de esto, este es un algoritmo en donde, bueno, una vez que yo tengo al paciente ya con el diagnóstico de neumonía complicada, con la radiografía de tórax, veo, ¿no? Si el derrame es muy grande, entonces utilizo la ecografía o la tomografía para ver qué tipo de derrame es, ¿no? Si el derrame es no loculado y es un derrame simple, por así decirlo, le puedo dar chance primero con tratamiento antibióticos de amplio espectro endovenosos 24 a 72 horas, pero si es que el paciente no mejora en ese tiempo, entonces ya tengo que plantear el drenaje pleural, ¿no? Si es que mejora el paciente, entonces continúa el drenaje y continúa el tratamiento antibiótico, como habíamos dicho, una media de 28 días o 10 semanas, 10 días después de remitida la fiebre. Si es que tengo un derrame ya que sea un derrame grande o que sea loculado o que el paciente tenga distrés respiratorio, que sea empiema, como habíamos hablado, como primera elección puede usarse la terapia con fibrinolíticos más el tratamiento antibiótico, ¿no? O también podemos usar el BATS, pero como habíamos dicho es más costoso y necesita más experiencia, por lo tanto la primera elección sería los fibrinolíticos. Si el paciente persiste con síntomas y el distrés es progresivo y la clínica no mejora, entonces tengo que tomarle una tomografía para ver si es que hay algo más, ¿no? De repente hay una neumonía necrotizante o hay un absceso intraparenquimal. Entonces, para eso me va a ayudar para diferenciar, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. El miércoles continuamos. Sí, Mariela, no sé si quieres hacer un comentario, los colegas planteando sus preguntas Sí, en relación. ajá. Sí, mientras que van enviando las preguntas, chicos, por favor, aclarar más que nada, siempre cuando tengamos o sospechemos, y en realidad cuando ustedes puedan, van a tener de todas maneras la oportunidad de manejar estos pacientes o que les van a llegar a la consulta. Hay que establecer muy bien la historia clínica, no olvidar los síntomas clásicos de cualquier neumonía, fiebre, escalofríos, dolor costal, y algo que no mencionaste es el dolor abdominal. Si ya se complica, siempre, la mayoría de veces, más del 80%, hay afectación del estado general, el dolor cambia y es de características pleuríticas, hay disnea en grados variables y esto va a depender mucho de la edad y obviamente no va a haber mejoría en los pacientes después de 48, 72 horas de iniciado el tratamiento antibiótico. Algo más que quería añadir, no sé si tienen alguna pregunta, a ver, vamos a mirar por acá. Algo más que quería añadir es que para que lo tengan bien sencillo en la radiografía de tórax, que es la imagen que generalmente tenemos todos a la mano, y es muy fácil, muy práctica y rápida, es que dividan el tórax en 4, y que si tiene más de medio hemitórax, es derrame pulmonar grave. Si tiene entre un cuarto y la mitad, es moderado. Si es menos de un cuarto, es leve. Generalmente, si hay solamente obturación, es de menos de 50 mililitros, y eso es siempre recordarlo para que puedan aproximar más o menos su manejo y cómo lo van a empezar. Tal vez no en el hospital no contamos, si hablamos de diagnóstico, no contamos tanto con el diagnóstico etiológico porque no tenemos a las manos, por ejemplo, métodos de diagnóstico para influenza o para micoplasma, ¿no? Entonces, esos son cosas que van a poder pedir en la parte, cuando hagan parte privada, o de repente a los diferentes hospitales sí los hay,
traten siempre de buscar etiología, es muy importante. No se olviden de los hemocultivos, que aunque tengan baja sensibilidad, por ahí siempre nos dan una sorpresa, sobre todo el neumococo, en pacientes que no han sido inmunizados. ¿Qué más me estaba olvidando? Características en las radiografías para que se acuerden. Si tenemos una neumonía y cavitaciones múltiples, generalmente menor a 2 centímetros, y eso se ve en la radiografía. En absceso pulmonar, generalmente recuerden de las paredes, ver el grosor de las paredes, y que generalmente va a ser una cavidad mayor a 2 centímetros, y eso lo pueden ver fácilmente en una radiografía. Recomendación: si tienen todo el parénquima, todo un velamiento, si tienen un velamiento completo del pulmón, si tienen como está en la imagen, pidan siempre una tomografía de tórax, porque se pueden llevar sorpresas. Los niños también tienen, hay tumoraciones, entonces podemos llevarnos sorpresas con las radiografías que tienen velamiento completo, así que siempre hay que dar mano a otra imagen para poder ayudarnos. Ahora, el tratamiento generalmente está muy bien, es lo que generalmente se hace, cefalosporina, y después pensando en estafilococos, clinda, a veces oxa y a veces banco, subiendo así, ¿no? Oxacilina, clinda y banco en ese orden, hacia arriba. Pero recordar que si es menor de 3 meses, la mayoría inicia siempre con AMPI, cefotaxima, y si estamos pensando en aspiraciones, algunos usan, y el paciente no está grave, no está crítico, son pocos, 10% de los pacientes generalmente los puedes manejar en casa, es muy poquito, pero van bien con ácido clavulánico, así que no tengan miedo en usarlo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tú, Geraldine, alguna duda que te haya quedado de lo que has revisado? No, justamente lo que usted mencionaba, doctora, de que hay un pequeño porcentaje que se puede tratar de manera ambulatoria, ¿no? Ellos decían eso, que si era un derrame pequeño y el paciente lucía bien, podrían mandarlo a casa con antibióticos vía oral de amplio espectro. En este caso, bueno, como usted dice, usaríamos amoxicilina más ácido clavulánico y le harían controles radiográficos cada 48 horas. Eso es lo que mencionaban. Así es. Otra cosa que no mencionaste es que hay un estudio bien bonito de Tábarro, creo que es el 2017 o 2016, no recuerdo exactamente, creo que 2017, donde se habla del uso de corticoides en paciente con derrame pleural limpio, o sea, que no esté complicado, que nos aseguremos que está todo ok, que no hay distrés respiratorio, que es un derrame pulmonar leve, el corticoide. Si es que lo van a usar, porque ahí depende mucho de cómo se hayan acostumbrado a manejar, siempre asegurarse que si lo van a suspender, tienen que tomar una radiografía de tórax 48 horas después, 24, 48 horas después, para no ver que haya regresado el derrame, porque puede haber aparición o reaparición del derrame. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más se nos está yendo? Evolución y seguimiento. Esto es algo que siempre debes poner en tus diapositivas, y sobre todo cuando explicas a R's menores, porque es muy importante los criterios de alta. ¿Ok? Lo dijiste, creo que me parecen 2, que era 48 horas a febril, lo otro que te acabo de mencionar, 48 horas de haber retirado antibiótico, que le he realizado una radiografía de tórax por lo menos 24 a 48 horas antes del alta, ¿ok? Ahora, no es indispensable que se vaya con un control, obviamente basta la clínica, y es por eso que mencionaste que no es necesario estar tomando placas todos los días, a no ser que haya empeoramiento clínico, ¿ok? Pero tiene que tener por lo menos una radiografía las últimas 48 a 72 horas antes del alta, sin empeoramiento clínico. ¿Qué más? Que no tenga necesidad de oxígeno más de 24 horas, ni algún signo de dificultad respiratoria más de 24 horas, que tolere bien la vía oral es muy, muy, muy indispensable, y que en el caso, como estamos en un hospital público, asegurarnos que los padres puedan cumplir el tratamiento, porque si no, es un pequeño que va a regresar con una neumonía peor. ¿Y qué más?
Algunos consideran controles de analítica sanguínea, algunos autores, otros no, pero por lo menos tener un control en el que veamos la disminución, ¿no? Si ya va en descenso de reactantes de fase aguda, estar tranquilos. ¿Qué más? Eso es alta. Y otra cosa que no has considerado en tus diapositivas es el seguimiento que deben tener esos pacientes y la orientación que deben darle esos pacientes. Siempre tiene que tener una consulta 7 a 10 días después del alta, porque ahí vamos a hacer un control clínico de ver cómo está, suspender medicamentos antibióticos. Ahí nosotros valoramos si continuamos o suspendemos el tratamiento, porque si bien has dicho tú, excelente en la revisión, aproximadamente son 10 días, pero a veces se puede prolongar más. ¿Qué más? Y considerar, ¿no? Ahí se considera en esa consulta si se tiene que estudiar más, si tenemos que hacer algún tipo de imagen más, revisar vacunas, en esa consulta se tiene que revisar todo lo que es vacunas, vacunar si es que es preciso, ¿no? Y ese paciente también en el seguimiento tiene que tener control de 1 a 3 meses posterior al alta. ¿Por qué? Nuevamente, control clínico, informar los resultados que le habíamos pedido si le pedimos algún examen anterior y en el caso, y esto es importante, en el caso de neumonías a repetición, valorar siempre imágenes, ¿no? Y tomografías 3 meses posterior para valorar que haya persistencia de o alguna malformación o algo que queramos, o un cuerpo extraño, que a veces los papás ni siquiera saben cómo inició todo. Y siempre es, y si ven alguno de estos cambios, referirlo pues a neumo, ¿no? Y ahí en ese caso, casi 3 meses después de un episodio así, solemos dar de alta, ¿no? O va a control por neumo. Ok, doctora, gracias. Después creo que ha estado todo muy bien, vi hasta la última parte con la última revisión que hiciste del caso, así que yo creo que está muy completo. Si alguno de los chicos tiene alguna pregunta para mí o para Geraldine, la exposición la verdad ha estado completa. Buenas noches. Oscar creo que levantó. Buenas noches. Hola, Oscar. No, es la doctora Reto. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Que comienza el que levantó primero la mano, ¿sí? Díganos, doctora. Ya. Varias preguntas. En el sentido de, cuando el paciente viene a emergencia, ¿cómo están considerando los parámetros de líquido pleural para definir, poner o no poner tubo? Lo que dicen las guías es que mayormente el estudio bioquímico, llámese glucosa, proteína, deshidrogenasa láctica, raramente cambian el manejo del paciente, por lo tanto no es recomendado hacer en emergencia. Tal vez el único parámetro que pudiera ayudar es el pH, ¿no? Como ha mencionado la doctora, ¿no? Un pH menor de 7.2, que ese es el corte para definir muchas veces poner o no poner tubo. Pero más importante que eso es la determinación del diferencial de leucocitos, ¿no? No solo la cantidad, sino el diferencial, que eso incluso puede tal vez también hacer un diagnóstico diferencial con empiema por tuberculosis, ¿no? La otra cosa es si se está haciendo en emergencia, determinar un paciente con derrame o empiema, el tamaño, ¿no? Porque según las guías, el tamaño del derrame va a definir tajantemente cuál es la conducta a seguir con el paciente. Y aquí viene la pregunta sobre lo que están mencionando de un derrame pequeño y tratamiento ambulatorio oral. Lo que yo he revisado en una guía americana es que aún con el tratamiento oral, aún con el paciente con drenaje pequeño, si ustedes le van a dar oral, ¿qué antibiótico le dan? Primero, que si es un tratamiento empírico, ¿no? Porque lo van a mandar a casa, ¿qué están considerando? ¿Un paciente vacunado o no vacunado?
un paciente que es con una sensibilidad a la penicilina intermedia o una resistencia alta a la penicilina, ¿con qué antibiótico le mandan, ¿no? O sea, uno debería ver, y sería bien someter a un niño con un derrame, que uno ni siquiera va a saber cómo va a seguir esa evolución, mandarlo a casa con un tratamiento oral, y aún más si en emergencia no se sabe si el paciente va a responder, no va a responder, y en tal caso si el paciente está vacunado o no vacunado. O sea, hay un montón de preguntas que uno se hace con un paciente, porque cuando uno considera un empiema, aunque sea pequeño, es un paciente grave, por más que sea un derrame pequeño. Porque las guías las guías americanas, en las cuales intervienen muchos hospitales de los Estados Unidos, ellos hacen como ha mencionado la doctora, ¿no? O sea, el tratamiento es totalmente diferente cuando es un derrame pequeño, un derrame, acá estas guías la diferencian o separan totalmente lo que es un derrame moderado y separan totalmente lo que es un derrame grave. Según lo que han presentado, parece ser que mezclan el moderado y el grave. Y aquí viene la discusión, porque las guías dicen que cuándo es que uno va a considerar dar fibrinolíticos, ¿no? Por lo menos la guía americana dice que los fibrinolíticos deben ser siempre y cuando el paciente tenga un derrame loculado. Ahí sería el mejor beneficio, ¿no? Con un derrame loculado. Y la otra es, aunque el paciente tenga tubo de drenaje, tenga terapia antifibrinolítica, que es obligado, y en Perú existe la uroquinasa, o sea, es obligado. Y eso se debería hacer en todo paciente con un derrame moderado, y peor si tiene loculación. Y eso se puede saber, como ha mencionado la doctora, en las ecografías, ¿no? Si está loculado o no loculado. Y en esos casos es obligado darle fibrinolítico. Pero aún así, dándole fibrinolíticos, hay pacientes que no mejoran. Entonces ahí es obligado entrar al VAX, obligado. O sea, no es que porque sea caro, no. O sea, es obligado entrar al VAX. Y acá en Perú hay VAX. O sea, acá en Perú hay hospitales que hacen VAX. Entonces, no es porque sea caro, uno no le va a indicar a un paciente que tiene que ir a VAX, y hay indicaciones precisas por qué un paciente tiene que ir a VAX, ¿sí? Entonces yo creo que el manejo de un paciente con derrame, con derrame pleural tipo bacteriano o empiema, tiene varios criterios de manejo, pero yo creo que el tratamiento empírico es que se hace en emergencia. Hay que tener mucho cuidado con qué antibiótico darle, porque lo que sí está demostrado es que cuando el neumococo es con resistencia intermedia o resistente, ahí no le van a dar pues amoxicilina con ácido clavulánico a su casa. No, pues no, ahí no va eso, no va amoxicilina. Ahí tienen que darle un ceftriaxona, una cefalosporina, y lo van a mandar a su casa para inyectarlo intramuscular a una criatura que ya tiene un derrame con pus en pulmón a su casa con vía oral, porque si no saben la sensibilidad del neumococo, que es lo más frecuente, o sea, lo van a mandar con intramuscular a su casa todos los días. ¿Qué dice, doctora? Geraldine. Sí, doctora. Bueno, en lo que había revisado, ellos hablan de un derrame pleural pequeño, pero de líquido libre, o sea, un exudado que no es ni loculado ni empiema, ¿no? No se refería a un derrame pequeño o loculado como empiema, porque eso sí o sí el paciente tiene que estar hospitalizado y con tratamiento antibiótico endovenoso de amplio espectro, ¿no? Sí.
Sí, ahí sí, creo que sí lo enfatizaste, ¿no? 10, Sí. 14 días, 10, 14 días siempre que sea de derrame pleural simple, Ujú, simple. y 2, 4 semanas, idealmente 4 semanas, 28 días, si Ujú. es un derrame, si ya se complica, si está más complicado, si está con ya empiema, ¿no? Y el antibiótico-terapia se puede prolongar inclusive si, obviamente, ¿no? Si sale empiema, si no mejora, se necrotiza y si después termina en algún procedimiento quirúrgico, siempre va a estar acompañado de antibiótico y es bueno, ¿no? Es bueno saberlo. Nos dice bastante el estado general también del pequeño. Generalmente cuando ya están con empiema, neumonía necrotizante, hay bastante dificultad respiratoria y es marcada, ¿no? Eso hay que darnos cuenta. ¿Algo más que acotar, Geraldine, para responderle a la doctora? No, doctora. Creo que Pero digamos en esos pacientes aún con derrames pequeños, si ustedes saben que es bacteriano, ¿no? Porque por eso le van a dar antibióticos. Las guías, ¿qué le dice? Que no hay que punzarlo para estudiar ese líquido, hacer un estudio etiológico, ¿qué dicen las guías? en lo que yo encontré, doctora, decía que no en todos los pacientes se hace punción. Solo en aquellos derrames que ellos consideran que es un derrame moderado a grave, ¿no? En este caso, en lo que encontré, decían que de acuerdo a la ecografía, si esto es mayor de 1 centímetro, pues ya es considerado un derrame moderado y hay que tener en cuenta la apariencia general del niño, ¿no? Si es que el niño tiene distrés, si es que el niño luce mal, así sea un derrame pequeño, debería tratarse como un derrame complicado, ¿no? Claro, el tamaño de los derrames, bueno, de acuerdo a la guía, uno considera pequeño cuando es menor de 1 centímetro, ¿no? De diámetro, o la opacidad del tórax es menos de 1/4. Y moderado es cuando es mayor de 1/4, pero menos de la mitad del tórax. Y grande cuando el derrame es mayor de la mitad del tórax. Esa es la diferencia entre el pequeño, moderado y grave. Entonces, acá el problema es que habría que ver cuál es la resistencia o qué antibióticos se le va a dar en forma ambulatoria, empírica, y, y peor, si está vacunado o no vacunado, si recibió antibióticos previos. Por eso es que dar antibióticos oral, no sé, habría que plantearlo bien y definir bien en qué caso se va a dar, ¿no? La otra cosa es la firinolisis, ¿no? Perdón, uroquinasa, firinolíticos. ¿En qué pacientes básicamente se indica y en qué pacientes está indicada la VAX? Doctora, en lo que pude revisar, en los pacientes que se le indica los fibrinolíticos son en los pacientes que tienen derrame paraneumónico loculado, ¿no? Que si bien es cierto, ambos se pueden usar, tanto el VAX como el fibrinolíticos. En la literatura que encontré, ellos mencionan que podría usarse como primer paso el fibrinolítico, ¿no? Pero que no se descarta por lo del costo. O sea, solo lo mencioné como una diferencia, pero no es que se deje de usar porque sea caro, ¿no? Como usted nos refiere, sí se puede, si es que hay aquí, sí se podría utilizar, ¿no? Porque es un buen tratamiento. Inclusive, como primera elección, tiene menos tasa de fracaso que solo usando los antibióticos y el drenaje pleural continuo, ¿no? Porque hay trabajos que demuestran que cuando uno mezcla o da terapia, aparte del antibiótico, cuando uno tiene un derrame moderado, o moderado o grande, le da agentes más VAX, ese es el tratamiento indicado actualmente, ¿no? Y están asociados con una menor morbilidad, comparado cuando uno pone tubo solo, ¿no? Cuando uno pone drenaje solo, ¿no? Pero sin embargo hay autores que consideran que cuando es moderado, grave, pero no hay loculaciones, uno le pudiera poner el tubo sin agente fibrinolítico. Por eso es que habría que ver cómo lo están manejando. Pero parecería ser más bien que cuando uno pone, porque la idea de dar
terapia fibrinolítica, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir las loculaciones y que el paciente mejore y no vaya a cirugía, o que no haya una paquipleuritis que empeora el pronóstico, ¿no? Esa es la idea y está demostrado pues, que si uno le da fibrinolíticos, el pronóstico es mejor, porque disminuye las enequias, disminuye la paquipleuritis, y el niño va mucho mejor, ¿no? Entonces, se debe usar fibrinolíticos. Eso está demostrado. Entonces, pero aún así hay pacientes que no responden. Si después de 3 días que haberle dado fibrinolíticos y usted dijo que el tubo estaba bien puesto y no mejora, no baja la fiebre, no baja el distrés, ahí sí está indicado el VAX. Ahí Claro, está ahí sí indicado el VAX. se- ¿Sí? Ujú. Sí, doctora. Ahí para acotar algo más, hay que recordar básicamente y que les quede, chicos, claro, indicaciones para la fibrinolisis. Se usa uroquinasa, pero también se usa el alteplase. Es bueno también, van bien también los pacientes. Y siempre, 3 indicaciones básicas. Derrame pleural tabicado, loculado, que en prueba de imagen, o sea, con su ecografía. Que tengan pus objetivado, o sea, que ustedes les ponen el tubo, sale pus, ese paciente tiene que recibir fibrinolíticos. Y obviamente, si una vez tú colocas el tubo, obviamente sin haber la indicación inicial de haberle dado fibrinolisis y el paciente tiene bajo débito de drenaje, o sea, no sale mucho líquido, pero tiene clínica de que está empeorando, clínica respiratoria, mantiene la fiebre, y le tomas una radiografía y compruebas que todavía la prueba de imagen sale positiva, o sea, todavía tenemos derrame, esa es otra indicación para tubo. Esas 3 indicaciones son las más importantes. Y como bien ha mencionado la doctora, la mayoría de los pacientes siempre mejoran, van muchísimo mejor con fibrinolíticos. Si no mejora VATS, la mayoría son un poco conservadores en el momento de usar ambos, sobre todo porque se le somete al niño a un procedimiento quirúrgico. Pero no hay diferencia en cuanto a eficacia, ¿ok? En usar fibrinolíticos o VATS. Si se juntan los dos, en caso que el niño no mejore, obviamente mejoramos el pronóstico. ¿Alguna duda adicional, chicos? Creo que hemos avanzado todo. Muchas gracias, doctora. Están valiosos. ¿Alguna duda adicional? ¿Tú, Geraldine, algo más que decir? No, doctora, creo que todo ha quedado claro. Gracias. Doctora, buenas noches. Soy Hola. Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Una consulta, justo iba más o menos también por lo que estaba comentando la doctora Reto. Mi duda era sobre, mencionaban que después de que se diera la fiebre, tenía que continuar el tratamiento antibiótico por 10 días más. Entonces, ¿habría algún otro parámetro, aparte de la clínica, de que ya sea la fiebre, algún otro, algo auxiliar que también nos indique que podríamos hacer un traslape a vía oral o tendría que ser necesariamente endovenoso? Si el paciente tiene todavía tubo de drenaje, tiene que continuar con endovenoso. Y normalmente se recomienda el paso a vía oral si tu paciente ya tiene más de 48 horas febril, no tiene tubo, tiene mejoría clínica y tiene adecuada tolerancia oral. Eso es muy importante. Eso en general va bien. Y los pacientes van bien. Obviamente, si le estás dando, no sé, solamente, siempre mínimo 14 días. De ahí en adelante ya les puedes dar bioral y puedes completar las otras 2 semanas adicional y van bien los pacientes. Pero siempre asegurarte que los pacientes van a cumplir su tratamiento y van a continuar el tratamiento. Normalmente en los hospitales los solemos dar de alta, generalmente cuando son así complicadas, entre la segunda y la tercera semana, así que le queda aproximadamente 1 o 2 semanas nada más de antibiótico bioral. Pero siempre eso, sin fiebre, 48, sin tubo y que tenga mejoría clínica y tolere el medicamento, porque si no toleran, no hay forma de darles de alta. Gracias, doctora. Bien, yo creo que habíamos, la doctora Mariela nos acompaña hoy día, pero teníamos programado 1 hora con ella. Vamos a continuar
el día miércoles, si hubiesen más preguntas, las continuamos y también con el resto de temas que todavía nos falta. Quiero agradecerles a todos. Gracias, doctora Reto, por sus aportes. Gracias, Mariela, por acompañarnos y a todos, colegas. Buenas noches. Entonces, estamos continuando la charla el siguiente miércoles. Gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Buenas noches. Ah, Bueno. Hasta luego, doctora.